¿Qué onda, Rosa? ¿Cómo están? Mi nombre es Agustín Marmolejo y hoy vamos a comenzar nuestro curso en español de Ruby on Rails gratis. Y bueno, primero tenemos que saber qué es Ruby on Rails. Ruby on Rails es un framework basado en el lenguaje Ruby que es un MVC, un modelo vista controlador. Es decir, tenemos un modelo que es el que se comunica con nuestras bases de datos, el que hace nuestra función, digamos, como de ORM, se conecta con todo, actualiza todo, crea todo. Tenemos un controlador que es el que genera las funciones, las cuales nosotros vamos a estar llamando desde nuestra aplicación, en este caso web, porque Rails utiliza o es más bien para aplicaciones web en su mayoría. Y una vista. La vista pues es básicamente lo que nosotros vemos, el HTML, el CSS, lo que el usuario final va a ver. Ahora bien, Rails, como les platiqué, vamos a ver un poco de Rails, o Ruby on Rails, comúnmente llamado Rails o ROR, R-O-R por sus siglas en inglés, Ruby on Rails, estuvo fundado o se generó en el 2005. Fue fundado por David Heinemeier Hansson, o DHH como lo conoce toda la comunidad. Ya dijimos que está basado en el lenguaje de Ruby, siguiendo el paradigma de un MVC. También una de las cosas importantes es que utiliza el dry, do not repeat yourself, o no te repitas, como una convención que ellos tienen. Es decir, cuando tú tienes una función que crees que puede ser utilizado por otra clase, por otros métodos, lo ideal, en vez de tenerlo en un método como tal, es sacarlo y ponerlo en algún servicio, en algún task, o en alguna otra superclase o alguna otra clase que quieras crear. De esa manera puedes llamarlo tú desde cualquier parte de tu código, desde cualquier parte de tu aplicación, y eso hace que no repitas tu código. Por eso la metodología de dry. Ahora bien, como les decía, Rails está basado en Ruby. Ruby es un lenguaje de programación dinámico y de código abierto y donde una de sus principales características es la elegancia del código y lo fácil que es de leer. Por ejemplo, cuando tú quieres poner un OR, un AND, si quieres revisar si uno de tus arreglos está vacío, si uno de tus arreglos contiene algo, literalmente en el OR puedes escribir OR, O-R, el AND puedes escribir A-N, A-N-D. Si gustas revisar si uno de tus arreglos incluye algo, le pones include con signo de pregunta. Eso es algo importante. Si tu arreglo está vacío, le puedes poner empty con signo de pregunta. Entonces ya le empiezas, todas estas cosas lo hacen de cierta manera fácil de leer. Eso aunado a todos los nuevos métodos que nos trae Ruby on Rails como framework arriba de Ruby, pues los hace una combinación perfecta. Ahora bien, Ruby fue creado por Yukihiro Matsumoto en el 93 y lo presentó en el 95. Como les dije anteriormente, Rails no salió hasta el 2005. Ruby como tal está inspirado en Python y Perl, así como otros lenguajes de scripting. Eso nos ayuda, por ejemplo, si venimos de Python, a que va a ser totalmente fácil de entender. Una de las grandes diferencias entre Python y Ruby es que, por ejemplo, en Python, cuando nosotros estamos utilizando o creando nuestros métodos, utilizamos la indentación para definir dónde empieza nuestro método y dónde termina y dónde brincamos a un método nuevo.
En Ruby sí necesitamos tener o definimos nuestro método y le tenemos que poner un final, un end. Y adentro de ese método, de esa creación, podemos comenzar a poner todo nuestro bloque de código, lógica, lo que sea que vayamos a hacer. Entonces esa es una de las principales diferencias. Como quiera, obviamente, como en cualquier lenguaje de programación, siempre tenemos que estar intentando nuestros bloques de código para una mejor lectura. Pero esa es una de las principales diferencias. Después de eso, todo lo demás parece mucho a Python. Y donde Python también pues, es fácil de leer. Es por eso que Ruby fue inspirado en Python. Regresando un poco a Rails, lo que podemos saber de Rails, además de que es un MVC, es que Rails es una clase. Más bien, es una colección de clases. Es por eso que es un framework. Ruby utiliza gemas. Digamos que gemas vendría siendo la comparación de módulos en Node o de plugins en cualquier otro lenguaje. Ruby utiliza gemas. Rails, por lo tanto, es una gema. Y esta gema es un conjunto de clases y superclases. Una de sus principales clases es Active Record. Active Record, como superclase, es el ORM del framework. ¿Qué nos permite esto? Que agarra toda la información de nuestra base de datos y la pone disponible dentro de nuestro código para utilizarla. Digamos que tenemos una tabla de users y en esa tabla de users tenemos unas columnas como first name y last name, tal cual, simple. Bueno, Active Record desde un inicio dice, users, o la clase user en singular, ya después veremos eso, puede tener un punto, un atributo que sea .firstName y otro atributo que sea .lastName. Entonces si tú le dices user.lastName, te va a regresar lo que sea que tengamos insertado en nuestra base de datos. Ese es Active Record, esa es una de las principales superclases. Pero así como eso tenemos Active Mailer, tenemos Active Storage para guardar archivos de manera muy sencilla local o en nuestra nube. El Active Mailer obviamente pues para poder enviar correos de una manera muy sencilla, está totalmente embedido, solo le ponemos mail.send y listo, la magia sucede, entre muchas otras. Además de tener todas estas clases, estas superclases, tenemos que recordar que en Rails todo es una clase, o la mayoría de las cosas son una clase. Las clases tienen métodos, obviamente, pero sigo la mayoría de las cosas. Pero todo es una clase. Nuestros servicios son una clase, nuestro ORM es una clase, nuestros modelos son una clase, nuestros controladores son una clase. Entonces, todo es una clase. Y otra cosa es que eso es en el backend del framework. Y ya como para poderlo utilizar, o en los backbones, y ya como para poderlo utilizar, todo en Rails es un objeto. Rails es un lenguaje orientado a objetos, entonces todo es un objeto y estos objetos se pueden pasar de un tipo a otro tipo, es decir, un objeto puede empezar siendo un string y puede terminar siendo un integer. Nunca nos lo va a bloquear como en otros lenguajes. En Rails eso no sucede, de hecho en Ruby eso no sucede, pero acá enfocándonos a Rails eso no sucede. Un día puede ser una cosa y otro día lo podemos cambiar. Así que pues acompáñenme en este curso y con esto podemos comenzar.